Vamos a continuar con la sesión de ayer. Les recuerdo lo que estábamos viendo cromatografía de reparto y particularmente alcanzamos a ver de lo que era la influencia de la polaridad de la fase móvil sobre las cifras de mérito. Vimos cómo variaba lo que muestra esta figura, ¿no es cierto? El logaritmo del factor de capacidad o el factor de capacidad en función de la polaridad de la fase móvil. En este ejemplo se varía el porcentaje de metano al agua. Esta es una cromatografía de reparto en fase reversa. Muestra que efectivamente baja el factor de capacidad en la medida en que la polaridad baja. Aplicamos también, si es que lo recuerdan, las expresiones de Snyder, que son estas, ¿no es cierto?, que nos permitían calcular la polaridad de una fase móvil y cómo al variar la polaridad de una fase móvil de una condición 1 a una condición 2 me afectaba los factores de capacidad. Hicimos un ejercicio, lo hicimos para cromatografía de reparto en fase reversa, que es la más utilizada de las cromatografías de reparto que en el mercado. Había alcanzado a mencionarles que junto con hacer cálculos de cuánto variaban los factores de capacidad al cambiar la composición, también vimos qué efecto tenía esto sobre la resolución. Eh, y lo que habíamos dejado avanzado de forma cualitativa y que ahora lo vamos a ver desde un punto de vista cuantitativo, sería cuál es el efecto del pH en este tipo de cromatografías. Y yo les había alcanzado a mostrar, si mi memoria no me falla, se los dije verbalmente, pero ahora se los voy a mostrar en una diapo, que claro, cuando yo tengo moléculas ionizables, por ejemplo, ácidos carboxílicos o aminas, que por el efecto del pH pueden disociarse y por lo tanto cargarse, en el caso de los ácidos, aniónicamente, o pueden protonarse en el caso de las aminas y quedar positivamente, ¿no es cierto? Quedar como cationes. Claro, los tiempos de retención y por lo tanto los factores de capacidad deberían bajar por el efecto del pH. Lo que sí no hemos hecho son cálculos cuantitativos. Eh, yo aquí en esta figura, antes de hacer algunos cálculos cuantitativos, muestra un poco la lógica ácido-base que tiene el efecto del pH sobre los factores de capacidad. A la izquierda ustedes están viendo un gráfico de tres ácidos carboxílicos en donde en el eje X está el pH de distintas fases móviles y en el eje Y está el factor de capacidad y hay tres curvas, ¿no es cierto? Estas tres curvas, cada una de ellas representa un ácido carboxílico distinto. ¿Qué es lo que muestra la figura? Muestra que, si ustedes se dan cuenta, los factores de capacidad tienen valores constantes en la zona ácida, lo cual es esperable porque en la zona ácida los ácidos están protonados y por lo tanto tendrían sus mayores coeficientes de distribución, sus mayores factores de capacidad. Y claro, si es que vamos aumentando el pH, lo que se observa es que llega un punto en donde el factor de capacidad baja y al bajar este factor de capacidad, tiene que ver con que el ácido se va deprotonando y por lo tanto los factores de capacidad van bajando. Estas tres curvas muestran más o menos la misma lógica ácido-base. O sea, la razón por la cual las curvas bajan abruptamente en una zona de pH se debe a que se están aproximando al pK sub A, los ácidos se van a disociar, los coeficientes de distribución van a bajar y como el factor de capacidad es directamente proporcional a los coeficientes de distribución, los factores de capacidad también bajan. Pero si observamos la curva de la derecha, que serían aminas, son bases, ¿no es cierto? Se ve el fenómeno inverso. Es decir, los factores de capacidad tienden a cero en la zona ácida, lo cual tiene sentido porque cuando el pH es muy ácido, las aminas se protonan, se cargan positivamente, eh, los alfas de las aminas, por lo tanto, comienzan a subir. Los coeficientes de distribución bajan abruptamente y eso hace que se aproxime su tiempo de retención al tiempo muerto. Y por lo tanto, los factores de capacidad tienden a cero. Cuando el pH va subiendo, ¿no es cierto? Los factores de capacidad comienzan a subir hasta una zona constante en donde ya la mina está completamente deprotonada, alcanza su máximo coeficiente de distribución y por lo tanto los factores de capacidad alcanzan su valor máximo. Y así se interpretarían estas curvas. Y lo que habíamos alcanzado a dejar avanzado ayer era que efectivamente, si es que las curvas suben porque los factores de capacidad van subiendo, es de esperar
la resolución tiende a subir por un incremento de los factores de capacidad. Ya, eso lo vamos a ver ahora cuantitativamente. Vamos a ver que eso, que si bien es cierto, es parcialmente cierto, es decir, que si yo por modificar el pH aumento los factores de capacidad, debería aumentar la resolución. Aquí en el caso de cromatografía de reparto, el pH no afecta solo a los factores de capacidad, sino que también afecta a los coeficientes de selectividad. Y es ahí donde esta predicción no es tan simple porque ya no depende de una cifra de mérito de la resolución cuando cambia el pH, sino que depende de dos. Depende del factor de capacidad y el factor de selectividad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Eh, entonces, a continuación vamos a ver este tema. Voy a parar de compartir y voy a mostrarles un ejercicio. ¿Ok? Eh, Bueno, para la sesión de hoy les traje un ejemplo, un ejercicio, que lo vamos a trabajar para ver la influencia del pH en este tipo de cromatografía. Bueno, aquí tomé yo un cromatograma de un artículo y agregué algunos datos que el artículo no daba, me los conseguí en los handbooks. Lo que muestra este si se fijan, es un cromatograma que tiene dos analitos, ácido caftárico el cual tiene un pKa de 2,96. Ese es un dato termodinámico importante acá, ¿no es cierto? Y también está el ácido cafeico, que es el que diluye en segundo lugar a 5,25 minutos, que tiene un pKa de 4,62. Ustedes se fijan, la señal del frente del solvente, que es la que está acá, sería el tiempo muerto. Es un tiempo muerto muy cercano a 1,1 minuto aproximadamente. Eh, y aquí yo doy como información aproximada que el ancho de la señal es aproximadamente 0,3 minutos el ancho de la triangulación. Este cromatograma, fíjense que fue llevado a cabo a pH 2, lo cual tiene sentido porque como son ambas especies de ácidos carboxílicos, eh, trabajar con una fase móvil con un pH inferior a los pKa nos asegura que ambos ácidos estén protonados y esa es la razón por la cual se retienen de forma claramente distinta al tiempo muerto. Dicho de otra forma, si el pH, por ejemplo, fuera 7, por ejemplo, o sea, sobre los dos pKa de ambos ácidos, corremos el riesgo de que estén deprotonados los ácidos, que fueran aniones, y esta cromatografía no retiene aniones, retiene especies neutras. Y por lo tanto, claro, las chances de que esta especie diluyan en un tiempo muerto cuando el pH ya tiende a ser neutro o básico es muy alto. Entonces, claro, este pH de la fase móvil no es casual, tiene una justificación que es la que acabo de dar. La columna es una columna C18, claramente una cromatografía de reparto en fase reversa, y sobre la base de eso vamos a hacer algunos cálculos. ¿Ok? Eh, lo que yo quiero hacer en esta clase es un cálculo que tiene que ver con cambiar el pH. O sea, ¿qué efecto tendría el pH sobre la resolución? ¿Ok? Pero antes de hacer ese cálculo, vamos a razonar cualitativamente para que recordemos, ¿no es cierto?, el tema del razonamiento cualitativo. Si me permiten, por favor, eh, voy a sacar el puntero acá. Acá. Entonces, eh, fíjense que lo que podemos ver en este cromatograma es que tenemos un distanciamiento muy grande en tiempo entre el ácido caftárico, que diluye a 2,55 minutos, y el ácido cafeico, que diluye a 5,25. Visualmente, de forma súper clara, la resolución es bien grande, y de hecho podemos calcularla ahora mismo y lo vamos a hacer. Lo que yo voy a desarrollar para los que quieran estudiar esta parte es que claramente tiene sentido pensar que quizás un pH más básico sería más conveniente para resolver dos problemas. El primer problema más grande, ¿no es cierto?, sería, que está relacionado con el segundo, es que el ácido cafeico tiene un elevado tiempo de análisis
Y ese tiempo de análisis fácilmente se podría disminuir sacrificando resolución, porque la resolución es muy elevada. Si pudiéramos desplazar ambas señales cromatográficas hacia la izquierda, aun cuando se pudiera perder resolución, yo creo que sería una buena opción. Por tanto, uno podría pensar en un pH un poco más básico. Ahora, otro razonamiento cualitativo es que si quisiéramos ver algún resultado significativo, no conviene subir el pH poco. O sea, por ejemplo, ir de 2 a 2,5 no creo que sea una solución. Probablemente hay que ir a un pH por sobre, al menos sobre uno o dos, o los dos pKa que están en juego. Puede ser un pH sobre el pKa del ácido caftárico, por ejemplo, un pH 3,5, o incluso un pH sobre el ácido cafeico, que es lo que recomiendo en este caso, porque necesitamos disminuir el tiempo de retención del ácido cafeico, y ese tiene un pKa de 4,62. Y si queremos disminuirlo significativamente, hay que trabajar a pH sobre ese pKa para que el tiempo baje. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a plantear un pH. ¿Cuál sería el efecto de cambiar el pH de la fase móvil de 2 a 6? Repito, de pH 2 a pH 6. Eh, ¿Cuál sería el efecto sobre el tiempo de retención del ácido cafeico y sobre la resolución? Y ahí vamos a ver si es que esa propuesta realmente es buena o no. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo primero que hay que tener muy claro es cuáles son las condiciones iniciales. Hay una condición inicial que el problema entrega de forma directa, son los tiempos de retención. O sea, el tiempo de retención de la última especie es 5,25. Por lo tanto, el cromatograma se debería acabar un poquito por sobre 5,25 en esta zona donde termina de diluir esta especie. Y el otro dato que tenemos que sacar, que tiene que ver con la pregunta, es cuánto vale la resolución inicial. ¿Ok? Y al respecto, voy a tomar la calculadora acá. Eh, Vamos a calcular la resolución. Recordemos que tenemos los datos suficientes para calcular la resolución inicial. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos. ¿Cuál es la expresión de resolución exacta? Porque cuando uno tira un cromatograma tiene que utilizar la expresión de resolución exacta, no la expresión de Purnell, que esa es aproximada. La expresión de resolución exacta, ¿no es cierto? La voy a dibujar acá, disculpen lo feo de la letra, ¿no es cierto? Es la expresión que es dos veces la diferencia de los tiempos de retención de ambas especies, ¿no es cierto? Es el tiempo de retención de la especie 2 menos el tiempo de retención de la especie 1, acá. Y eso dividido por la suma de los anchos, ¿no es cierto? El ancho de la especie 2 más el ancho de la especie 1. Si uno toma esta expresión, y aquí lo voy a hacer con texto para que no quede tan feo, claro, yo tengo los datos para hacerlo, o sea, la resolución aquí sería igual a 2 veces 5,25 menos 2,55, ¿ok? Y eso dividido por la suma de los anchos de ambas señales, que sería 0,3 más 0,3. ¿Estamos? Si hacemos el cálculo, lo voy a hacer acá, 5,25 menos 2,55, lo multiplico por 2, y eso lo divido por 0,6. Ya, esta resolución da, como era de esperar, muy alta. De hecho, da 9, de acuerdo a mis cálculos. Aquí me equivoqué, no es 0,33, es 0,3 solamente. Da 9. Es una resolución muy alta, más que suficiente para cualquier parámetro cuantitativo, la cual sobre 1,5 ya estamos, digamos, eh, con una separación cuantitativa. Ahora, hay otro tema que vamos a calcular ahora. Quizás no necesariamente ve la necesidad de calcular esto, pero les anticipo que es necesario, por cuanto la pregunta es cuánto nos daría la resolución de esa pareja y el último tiempo de análisis del ácido cafeico. Claro, para responder esa pregunta también necesitamos calcular un parámetro en la condición inicial que, como vimos en la clase pasada, es importante, que es cuánto vale el factor de capacidad, en este caso de ambas especies en esta condición inicial. ¿Ya? ¿Por qué?
porque necesitamos saber ese factor de capacidad inicial para ver cuánto nos da el factor de capacidad en la condición final y con eso podríamos calcular la nueva resolución. Entonces, este tiempo muerto, que sería esta pequeña señal que está acá, vamos a darle un valor de cero, ¿no es cierto? De 1,1. Eso es lo que más o menos muestra el cromatograma. Y con eso ya estamos en condiciones de poder calcular ambas cosas, ¿no es cierto? Tenemos voy a anotarlo aquí en un papel para que no se me olvide, ¿no es cierto? Tenemos la resolución inicial, que vale 9, lo estoy anotando. Vamos a calcular cuánto vale el factor de capacidad del ácido cafeico y del ácido caftálico, ¿ok? Eh, Recordemos que la expresión de factor de capacidad era igual a el tiempo de retención menos el tiempo muerto, cierra paréntesis, todo eso dividido por el tiempo muerto. ¿Ok? Esa era la expresión del factor de capacidad. Por lo tanto, podemos calcular el factor de capacidad del ácido caftálico y el ácido cafeico directamente. Por ejemplo, el factor de capacidad del ácido caftálico, le voy a poner así, KFT, ¿a qué sería igual? Sería igual a 2,55, que es su tiempo de retención, menos 1,1, que es el tiempo muerto, cierre paréntesis, dividido por 1,1. Si calculo cuánto me da esto, voy a llevarlo acá a la calculadora, sería, voy a poner aquí, 2,55 menos 1,1 dividido por 1,1, me da un factor de capacidad de 1,32. Ahí, esto, acá texto, esto me da un valor de 1,32. ¿Ok? Ahora vamos a calcular también el factor de capacidad del ácido cafeico. Repito, ¿por qué estamos calculando estos factores de capacidad? Porque dado que vamos a cambiar el pH, yo necesito los factores de capacidad iniciales para poder calcular los factores de capacidad finales y así poder calcular la nueva resolución. ¿Cuánto vale el factor de capacidad del ácido cafeico? El mismo tema, su tiempo de retención, que es 5,25, menos el tiempo muerto, que es 1,1. Todo esto dividido por tiempo muerto, que es 1,1. ¿Ok? Entonces, perdón, esto nos daría igual a, voy a hacer el cálculo acá, nos daría igual, en un segundo, estoy jugando la calculadora, 5,25 menos 1,1 dividido por 1,1. Eso nos da 3,77. Lo voy a escribir acá, igual a 3,77. Y tenemos los dos factores de capacidad. Voy a anotarlo en un papel para que no se me olvide. Entonces tenemos el factor de capacidad del ácido cafeico, caftárico, perdón, 1,32. Capacidad del ácido cafeico, 3,77. Ya, recordemos que, y aquí voy a borrar ahora lo que está acá, recordemos que la expresión de Burnell, que es la que nos va a servir para predecir la nueva resolución al cambiar el pH, recordemos que la expresión de Burnell tiene tres parámetros, y aquí la voy a mostrar a continuación. Tiene el parámetro de la eficacia, el número de platos teóricos equivalente, tiene el parámetro de la selectividad y tiene el parámetro de la capacidad. Voy a soltar esto un poquito. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, les repito, ¿por qué estamos calculando el factor de capacidad? Estamos calculando el factor de capacidad porque si yo tengo una resolución en una condición inicial y tengo un factor de capacidad en una condición inicial, yo conociendo el factor de capacidad en una condición 2, un nuevo factor de capacidad en una condición 2, ¿cierto? Yo voy a poder calcular la nueva resolución. Esa es un poco la idea. Entonces,
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, de acuerdo a la expresión de Purnell, si yo cambio el pH, no solo va a estar cambiando el factor de capacidad, también va a estar cambiando el factor de selectividad. ¿Ok? Y ese cambio yo tengo que también considerarlo, porque a diferencia del ejercicio que hicimos en la clase pasada, donde al cambiar la polaridad solo cambiaba el factor de capacidad de la resolución, aquí al cambiar el pH va a cambiar dos cifras de mérito, el factor de capacidad y el factor de selectividad. Y por lo tanto, yo necesito también calcular cuánto vale el factor de selectividad en la condición inicial. Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a hacer una pequeña lista de cifras de mérito en la condición inicial. ¿Ok? Voy a poner aquí, condición inicial. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo en esta condición inicial? Resolución 9. ¿Ok? Eso ya lo tenemos, ¿no es cierto? El K de la primera especie, el K aftárico, ¿no es cierto? Valía 1,32. El K de la segunda especie, que es el cafeico, ¿no es cierto? Ese vale 3,77. ¿Y qué es lo que voy a calcular? Además, como cifra de mérito de la condición inicial, que es la que me falta, es la selectividad. Ya, eso es lo que voy a calcular, el alfa. ¿Cómo se calcula la selectividad? Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros vimos las cifras de mérito, una forma bien simple de calcular la selectividad era dividiendo los factores de capacidad. Si yo tengo el factor de capacidad de la segunda especie y de la primera especie, claro, calcular la selectividad es bien simple. La selectividad sería K2 dividido por K1. Es una forma de calcular. Dado que ya tenemos que calcular los factores de capacidad, entonces, bueno, calculemos los factores de selectividad. Entonces, esto me va a dar, calculadora de nuevo, 3,77 dividido por 1,32. Eso me da 2,86. ¿Ya? Entonces, voy a escribir acá 2,86. Y aquí tenemos todos los parámetros de desempeño en la condición inicial. Ahora, la pregunta era, ¿qué pasaba si es que cambiábamos el pH? Porque la condición inicial se desarrolla a pH 2. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué pasa en la condición final en donde nosotros sabemos, y ahora lo vamos a poner en otro color, que nos están preguntando qué pasa con la resolución a pH 6? Es otra condición. Ya. Aquí viene un poquito de reflexión para antes de mostrarles las ecuaciones que nos van a servir para resolver esto, es por qué vamos a utilizar esa ecuación. Nosotros, ¿qué es lo que sabemos respecto del pH? Sabemos que si yo cambio el pH, ¿qué es lo que debería pasar desde un punto de vista cualitativo? Y aquí lo voy a hacer con flecha. Si yo cambio el pH, va a afectar a los alfas ácido-base. ¿Ok? Va a afectar al alfa del ácido caftárico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo subo el pH, el ácido caftárico se va a empezar a deprotonar y también va a afectar al alfa del ácido cafeico. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una conexión termodinámica en que el pH necesariamente me va a afectar a mí el alfa del ácido cafeico y el alfa del ácido caftárico. Me refiero al alfa ácido base, no al alfa de selectividad somatosal. ¿Ok? Ahora, dicho lo anterior, si yo ya sé que me va a afectar a los alfa, necesariamente esto me va a afectar a los coeficientes de distribución de ambas especies. ¿Por qué sé que me va a afectar el coeficiente de distribución de ambas especies? Porque yo sé que el coeficiente de distribución es el KD partido por el alfa, en ambos casos. ¿Ok? En ambos casos. Y por lo tanto, si me va a afectar a los coeficientes de distribución, necesariamente me va a afectar a los volúmenes de retención o a los tiempos de retención, ¿ok? De ambas especies, y eso necesariamente me va a afectar a los factores de capacidad, K
y al factor de selectividad alfa cromatográfico. ¿Ya? Esa es la cadena de consecuencias, cualitativamente hablando, y esa es, por lo tanto, el patrón de causalidad que vamos a seguir. Y si afecta estas dos cifras de mérito, necesariamente va a afectar a la resolución, que es lo que nos están preguntando. Entonces son hartos pasos que hay que hacer para llevar desde el pH, hay que pasar por el alfa, hay que llevarlo al D, hay que llevarlo al K y al alfa, y ahí llego a la resolución. Son hartas etapas. ¿Ok? Y esas etapas son las que vamos a ver a continuación. Voy a anotar el alfa de cromatográfico para que no se me olvide, vale 2,86, que es lo que vamos a ver. ¿Ok? Bien. Voy a borrar acá esta información porque vamos a pasar ahora a otra diapositiva. ¿Cómo hacemos esta conexión? Bueno, hay que buscar las ecuaciones que me conecten pH con selectividad eh, y con coeficiente de distribución, y eso acá y alfa. Pues bien, esa ecuación las tengo aquí anotadas, ¿no es cierto? Pero voy a irlas presentando de a poco. Ya, fíjense, vamos a utilizar estas expresiones matemáticas. ¿Ok? Como yo les mencioné, necesitamos una expresión que me permita conectar el alfa ácido base con el coeficiente de distribución, y esta es esta expresión. Sabemos que si pasamos de pH 2 a pH 6, el alfa va a subir. ¿Por qué? Porque los ácidos se van a deprotonar. Y recordemos que la especie que se retiene es la neutra, es la protonada, no es la deprotonada. Por lo tanto, si el alfa de pH 2 va a subir al pasar a pH 6, necesariamente entonces el coeficiente de distribución va a bajar. Entonces, si supiéramos cuánto sube el alfa, vamos a saber cuánto baja el D. Por ejemplo, si el alfa sube 10 veces, el coeficiente de distribución debería bajar 10 veces. Esa es la lógica. Ahora, la buena noticia es que no tenemos que calcular el alfa a pH 2, porque el alfa a pH 2 vale 1. ¿Por qué sé que vale 1? Porque recordemos que si yo tengo una escala ácido-base, en donde aquí está el pK sub A, ¿no es cierto?, de los ácidos, aquí estuviera el pK sub A, y yo estoy moviéndome en un pH muy por bajo al pK sub A, estoy en esta zona, ¿no es cierto? En esta zona necesariamente el ácido va a estar protonado, ¿ok? Y si está protonado, el alfa vale 1. ¿Estamos? Porque recordemos que el alfa viene de un balance de masa, y si predomina la especie neutra, que es la que nos interesa, va a predominar el 1 del alfa. ¿Ok? Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este caso. O sea, tenemos un pH 2 que está muy por debajo de los pKa de ambas especies, que uno vale, un pKa vale 2,90 y algo, casi 3, y el otro vale sobre 4. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos cuánto vale el alfa a pH 6, por ejemplo, el alfa valiera 5, supongamos, y sabemos que pH 2 vale 1, entonces vamos a saber que el alfa subió 5 veces, y por lo tanto el coeficiente de distribución, dado esta proporción, va a bajar 5 veces. Si sabemos cuántas veces sube el alfa y por lo tanto sabemos cuántas veces baja el D, necesariamente, creo que estoy rayando la diapo incorrecta. Déjenme ver un segundo. Voy a llevar esto para acá. Entonces, creo que, no estoy. Creo que estoy rayando la diapo correcta, para ver cómo me queda bien. Entonces, como yo les decía, si yo sé cuánto sube el alfa y por lo tanto cuánto baja el D, entonces, bueno, yo necesariamente voy a poder saber que si el D baja, supongamos 5 veces, necesariamente va a bajar el factor de capacidad 5 veces. ¿Por qué? Porque la expresión que está acá arriba nos muestra que si baja el K, si baja el D, baja el K, porque el K es directamente proporcional al coeficiente de distribución. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora.
Bien. Y voy a pasarme la otra diapo. Entonces vamos a poner ahora mano a la obra, ¿no es cierto? Un segundo que me salió. Voy a volver a compartir ahora. eh, ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar los factores de capacidad y vamos a calcular las nuevas cifras de mérito PH6. Déjenme ver la presentación, duplicar la presentación acá, para asegurarme que estamos viendo lo mismo. Y en un segundo que voy a compartirlo. Entonces se me complejizó un poco. Ahí sí. Porque me quedo tranquilo de que si yo rayo en un lado, se va a ver en ambos lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que calcular cuánto valen los alfa ácido base a pH 6. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, y voy a anotarlo acá, que el alfa de ambos ácidos, voy a anotarlo acá, ¿no es cierto? El alfa de ambos ácidos a pH 2 vale 1, ¿ok? Del ácido cafeico y del ácido caftárico. Valen 1, y lo voy a poner acá, porque valen 1 a pH 2. ¿Por qué sabemos eso? Porque recordemos, ¿no es cierto?, que los pKa son muy por sobre 2, 2,96 para el ácido caftárico y 4,62 para el ácido cafeico. Lo que necesitamos calcular es cuánto vale el alfa a pH 6. Y recordemos cuál es la estructura del alfa de un ácido monoprótico. La estructura de un alfa de un ácido monoprótico, y aquí lo voy a escribir en rojo para que entiendan que rojo me refiero a pH 6, ¿no es cierto? La estructura del alfa, el alfa ácido base, ¿no es cierto? De un ácido monoprótico, recordemos que tiene esta matemática. Es 1 más el K sub A dividido por el ion hidrónio, el protón. Esa es la estructura del alfa de un ácido monoprótico. Por lo tanto, si calculamos el alfa del ácido caftárico, ¿no es cierto? Voy a escribirlo acá. El alfa del HCAF, ¿cómo me quedaría? Bueno, este alfa me quedaría como 1 más el K sub A, ¿no es cierto? El K sub A sería de ácido caftárico 10 a la menos 2,96, y esto voy a poner aquí a la menos 2,96, ¿ok? Y protón me quedaría, como es pH 6, ¿no es cierto? El protón sería 10 a la menos 6. Esto dividido por 10 a la menos 6, ¿ok? Si ustedes ven, bueno, aquí por potencia de 10 no tengo que hacer mucho cálculo. El alfa vale aproximadamente 10 elevado a 3, o sea, 1000. Porque es 10 elevado a 3, 10 a la menos 3 dividido por 10 a la menos 6. Eso vale aproximadamente 10 elevado a 3. Eso vale el alfa del ácido caftárico. O sea, podremos decir que parte de 1 y llega hasta 1000. O sea, el alfa del ácido caftárico sube 1000 veces. ¿Ok? Ahora, tenemos que hacer el mismo cálculo para el ácido cafeico. ¿Ya? En el caso del ácido cafeico, aquí lo voy a hacer, el alfa del ácido cafeico sería similar en estructura, pero el caso A es distinto, ¿no es cierto? Sería 1 más, sería 10 a la menos 462 dividido por 10 a la menos 6, que es el pH, ¿no es cierto? Ahí. Si ustedes sacan el cálculo, claro, esto me da aproximadamente 6 menos 4,6, eso me da 1,4, 1,38.
Esto da aproximadamente 10 elevado a 1,38, ¿ya? Aproximadamente, porque estoy despreciando el 1, ¿ok? ¿No? Esto acá para que se corra un poquito, por acá, esto para acá, aproximadamente. ¿Qué es lo importante con esto? Que claro, ya tenemos cuánto sube el alfa. Del ácido caftárico sube de 1 a 1000, del ácido cafeico sube de 1 a 10 elevado a 1,38. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que podemos calcular? Podemos calcular cuántas veces baja el coeficiente de distribución. Como el coeficiente de distribución, lo voy a escribir acá, es como el D, es igual al KD dividido por el alfa, nosotros sabemos que el coeficiente de distribución debería bajar en la misma proporción en la cual sube el alfa. ¿Ok? En el caso del ácido caftárico, el coeficiente de distribución del ácido caftárico debería bajar 1000 veces porque el alfa subió 1000 veces. En el caso del ácido cafeico debería bajar 10 elevado a 1,38 veces porque el alfa subió 10 elevado a 1,38 veces. Ahora, lo importante para nosotros es que no necesitamos el coeficiente de distribución, necesitamos el factor de capacidad. Entonces, si el coeficiente de distribución, por ejemplo, para el ácido caftárico, bajó 1000 veces porque el alfa subió 1000 veces, y como sabemos que el factor de capacidad K es directamente proporcional al coeficiente de distribución, por la ecuación que vimos anteriormente, el K es igual al T por una constante, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir inmediatamente que el factor de capacidad del ácido caftárico bajó 1000 veces al pasar de pH 2 a pH 6. ¿Por qué? Porque dado que el alfa ácido base subió 1000 veces y eso implica que el coeficiente de distribución bajó 1000 veces, entonces el K, que es directamente proporcional al factor de capacidad, al coeficiente de distribución, entonces el factor de capacidad K debería bajar también 1000 veces. Dicho de otra forma, el factor de capacidad del ácido caftárico, ¿ok?, debería ser 1,32, que es su K inicial, a pH 2, dividido por 10 elevado a 3, dividido por 1000. Eso debería valer el K del ácido caftárico. Y en el caso del K del ácido cafeico, lo mismo, pero recordemos que el K del ácido cafeico, voy a ponerlo acá, K del, era originalmente 3,77, ¿ok? Y eso tengo que dividirlo por 10 elevado a 1,38, ¿ok? Y ahí vamos a obtener cuánto varió eh, el K. Veamos cuánto da esto. Voy a poner la calculadora. ¿Ok? Ya, entonces vamos a poner. Bueno, el primero es fácil, 1,32 dividido en 1000, no se necesita calculadora para eso, pero vamos a ponerlo igual para que quede claro. Da 0,00132. Ok, voy a escribirlo acá. Eh, Acá vamos a escribirlo. El resultado sería 0,00132. Ya. Para el caso del ácido cafeico, aquí permítanme hacer tengo que transformar esta calculadora científica para usar las potencias de 10. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría, tengo 10 elevado a 1,38, a 1,38, eso me da 24. 10 elevado a 1,38 vale 24. ¿Ok? Entonces,
el K del ácido cafeico sería 3,77 dividido por 24. Me da 0,16. Ya, bueno, 0,157, lo voy a poner con tres cifras significativas. 0,157, pero no me equivoco. 0,157, ¿ya? De 3,67 dividido en 24. Ahí está. Ahora, vamos ahora a calcular el nuevo factor de selectividad. Ya voy a ir anotando estos términos porque se me pueden ir olvidando, ¿no es cierto? El nuevo K del ácido cafeico, estoy hablando aquí a pH 6, ¿no es cierto? El nuevo K me dio 0,00132. El nuevo K del ácido cafeico es de 0,157. El ácido caftárico es 0,00132. ¿Y qué es lo que vamos a calcular también? Que forma parte de la expresión de Burnell. Vamos a calcular la nueva selectividad, que sería la división de los factores de capacidad. Entonces, sería 0,157 dividido por 0,00132. Eso me da 119, el nuevo factor de selectividad. ¿Ok? Lo voy a escribir acá. La selectividad sería 119, que es la división de los factores de capacidad. Ahí tenemos esto es la condición final, ¿ya? ¿Y qué es lo importante con esto? Que ahora podemos calcular la nueva resolución. ¿Por qué? Porque tenemos la resolución inicial, que vale 9. No tenemos la eficacia, pero no importa. La podríamos calcular, ¿eh? Pero no es necesario calcularla, porque la eficacia no cambia. Eso es lo que dice este modelo. Ya recuerden que este modelo tiene algo de falso. La eficacia no cambia por cambiar el pH, ¿ok? Pero sí va a cambiar el factor de capacidad y el factor de selectividad. Y sabemos cuánto cambia, ¿ok? Entonces podemos hacer una regla de 3 entre la resolución inicial, que vale 9, y los factores de capacidad y selectividad iniciales, que sabemos cuánto vale, la resolución final, que es nuestra incógnita, y los factores de capacidad y selectividad en la condición final, que también la sabemos. Entonces lo que vamos a hacer es una regla de 3 a continuación. ¿Ok? Voy a borrar esto para dar pie a hacer esta regla de 3. Entonces le voy a devolver la expresión de resolución. Voy a tomar esta expresión de resolución que está acá. Voy a borrar estas cosas que están pegadas. Entonces voy a tomar esta expresión de resolución para hacer la regla de 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos? Que la resolución inicial, 1, ¿no es cierto? La condición vale 9. Y eso es proporcional. Déjame ver si encuentro aquí la línea esta para tirarla. Eh, Aquí. Esto es proporcional a qué? A alfa y K, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sabemos de alfa? Y aquí voy a poner en texto un paréntesis. Alfa, nosotros sabemos que la condición inicial vale 2,86. O sea, sería proporcional a 2,86 menos 1, cierre paréntesis, dividido por 2,86. O sea, este sería el término que está justo abajo del término del alfa, por eso lo puse ahí, ¿no es cierto? Y todo esto por el K. ¿Cuál K? La expresión de Purnell utiliza el K de la segunda especie. Y el K de la segunda especie en la condición inicial valía 3,77. Por lo tanto, esto estaría multiplicado por 3,77, que es K2, dividido por 4,77, que es 1 más K2. ¿Ok? Ahí tenemos un primer término. ¿Ok? La resolución en la condición 2 no la sabemos y de hecho es nuestra incógnita. Así que no hay que escribir nada ahí, es lo que vamos a despejar.
Esto es proporcional al alfa y el K en la condición 2. Voy a poner acá entonces la flechita. Esto es proporcional al alfa y al K en la condición 2. Recordemos, ¿cuánto valía el alfa en la condición 2? Valía, si mi memoria no me falla, se me olvidó anotarlo. Lo voy a calcular de nuevo, es 189. Era 0.157 dividido por 0.00132. Parece que lo escribí mal. Perdón. No me pasa porque no cerrar. Voy a hacerlo de nuevo acá. Y voy a irme a la calculadora estándar. Ya, será 0.157 dividido por 0.001. 119, ¿no es cierto? Eso era el alfa. Entonces, eh, esto es proporcional a, voy a escribir acá, paréntesis, 119 menos 1 dividido por 119. Y todo ese término multiplicado por el K de la segunda especie en la segunda condición, que era 0.157. Es decir, por 0.157 dividido por 1.157, que es K más 1. Ahí está. Ahí nosotros podemos despejar. Para hacer el despeje más fácil, voy a calcular cuánto vale toda esta multiplicación de estos términos, ¿ya? Es decir, voy a tomar acá. Sería, acá, sería 2.86 menos 1, me da un 86, dividido por 2.86, eso me da 0.65. Eso lo multiplico por 3.77 y lo divido por 4.77. Todo este término de arriba me da 0,514. ¿Ya? Voy a escribir esto. O sea, todo este término que está acá me da 0,514. Voy a escribir con otro color para que quede claro que es el resultado. Lo voy a poner acá al lado, ¿no es cierto? Esto vale 0,514. Voy a hacer lo mismo para el otro término, ¿ya? El que está abajo. 119 menos 1 es 118 dividido por 119. Eso me da 0,9915 por 0.157 dividido por 1.157. Eso me da 0,135. 0,135. Voy a utilizar tres cifras significativas. 0,135. Lo voy a escribir. Ok. Entonces, ahora podemos despejar la resolución. ¿Cuánto sería la resolución? La nueva, ¿no es cierto? Sería 0,135 por 9 dividido por 0.514. Es decir, sería 9 por 0.135 dividido por 0.514 y nos da la resolución 2,36. Esto lo escribo en rojo porque sigue el resultado, ¿cierto? La resolución 2, voy a escribirlo acá, esto es pH 6, me da, al menos a mí, salvo que me haya equivocado en algún cálculo, 2,36. Ok. Entonces ahí hemos calculado cómo afecta el pH a la resolución. Ahora, una cosa sí que tengo que decir, porque pareciera que con esto hemos conseguido, ¿no es cierto?, bajar la resolución, que es un poco lo que esperábamos, teníamos una resolución muy amplia, ¿no es cierto? Eh, También podríamos calcular cuánto bajó el tiempo de análisis. ¿Y por qué lo podemos calcular? Porque sabemos cuánto bajó el factor de capacidad. O sea, sabemos cuánto vale el factor de capacidad de la segunda especie que diluye. Recordemos que la segunda especie que diluye es el ácido cafeico, que en la condición anterior, si mi memoria no me falla, eluía a más de 5 minutos, a ver, veámoslo. A ver nuestro fotograma.
5.25 minutos, ¿no es cierto? A eso eluía el ácido cafeico. Nosotros tenemos el nuevo factor de capacidad. El nuevo factor de capacidad vale 0,157 para esa especie. Entonces, dado que el K a pH 6, ¿no es cierto? Voy a escribirle acá. Vale 0,157, nosotros podríamos despejar cuánto vale el nuevo tiempo de retención. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el K es igual a, paréntesis, tiempo de retención menos el tiempo muerto dividido por el tiempo muerto. ¿Ok? Pero, un segundo, voy a darle pausa a esto. ¿Salir? ¿No salir? ¿No? Ya, perdón. Entonces, como les decía, nosotros sabemos cuánto vale. Perdón, voy a tirar la pantalla acá. Eh, tirar la pantalla. Me acabo de dar cuenta que había puesto pausa a compartir pantalla, pero no grababa. No importa, estaba mal. Entonces, yo les decía que, eh, ahora sí. Les decía que sabemos cuánto vale el factor de capacidad del ácido cafeico, K, que era, hay que escribirlo no, disculpen, el K a pH 6 de esta especie vale 0,557. Y además sabemos que esto es igual al tiempo de retención menos el tiempo muerto, entre paréntesis, dividido por el tiempo muerto. Ahora, como hemos cambiado el pH, el tiempo muerto sigue siendo el mismo, porque no hemos hecho cambios físicos, hemos hecho cambios termodinámicos. No hemos cambiado el largo de la columna, no hemos cambiado la porosidad, no hemos cambiado nada de eso, de flujo, nada. Entonces, el tiempo muerto sigue siendo 1,1 minutos, que corresponde a esa primera señal. Por lo tanto, podemos despejar cuánto vale el tiempo de retención, porque sabemos que 0,157 sería entonces igual al tiempo de retención del ácido cafeico menos el tiempo muerto que vale 1,1, y esto está dividido por 1,1. O sea, podemos despejar de forma bastante simple de cuánto vale el nuevo tiempo de retención. Entonces voy a hacer el cálculo, ¿no es cierto? Sería 0,157, lo multiplico por 1,1 y a eso le sumo 1,1. O sea, me da 1,27. Es decir, el nuevo tiempo de retención del ácido cafeico eh, a pH 6 da igual a 1,27. Fíjense, cuando yo cambio la fase móvil de pH 2 a pH 6, la resolución baja de 9 a 2,36, 2,38, eh, y el tiempo de retención del ácido cafeico baja de 5 a 1,27. O sea, pareciera que estamos ganando de todo punto de vista porque seguimos teniendo una resolución suficientemente cuantitativa, ¿ok? Y además bajamos el tiempo casi 5 veces, 4 más o menos. Ahora, el único pero que tiene esta modificación, porque pareciera que nos salió todo, ¿no es cierto? Es que, si ustedes lo recuerdan, el factor de capacidad de la primera especie, del ácido caftárico, nos dio 0,00132. O sea, es un factor de capacidad casi igual a cero. Por lo tanto, si bien es cierto, el ácido cafeico, ¿no es cierto? Nosotros estamos desplazando esta señal del ácido cafeico de 5,25, la estamos desplazando a 1,27, algo por acá, ¿no es cierto? Algo por el estilo, o sea, por aquí debería estar saliendo el ácido cafeico. El problema es que el ácido caftárico tiene un K casi de cero, entonces esta especie va a eluir prácticamente en el tiempo muerto.
Y eso no es bueno nunca. Entonces, esta medida yo no la recomendaría profesionalmente porque, salvo que el ácido castárico no tenga interés alguno para ustedes y solo el ácido cafeico. Pero si el ácido castárico tiene interés, generar información respecto a esa especie, bueno, entonces yo no recomiendo un pH 6 porque estaría leyendo en el tiempo muerto el ácido castárico y lo podríamos identificarlo de mucho menos cuantificar. Eso. Bueno, y con eso hemos terminado entonces la sesión de hoy del efecto que tiene el pH sobre los tiempos de retención, el factor de capacidad y selectividad y sobre la resolución. Ok, ahí si ustedes tienen dudas me las plantean. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.